noches a todos los que nos están viendo desde esta retransmisión en TikTok o en otras redes de la página de los jóvenes de Ciudad Jardín. Y bueno, en primer lugar, pues decirles a todos bienvenidos a esta noche que arrancamos pues con algunos problemas técnicos que hemos tenido, pero los problemas técnicos no van a impedir que en esta noche hagamos la voluntad del Señor. Amén. Y demos lo que teníamos preparado de parte del Señor, todos los que estamos aquí reunidos. Así que, en primer lugar, yo quiero hacer una oración para presentar todo lo que vamos a hacer y pedirle al Señor que nos bendiga, que bendiga la conexión, que guarde y bendiga a todas las personas que van a participar, que el Señor ponga palabras en nosotros para con denuedo poder transmitir lo que el Señor ha puesto en cada uno sin dejarnos nada en el tintero. Y bueno, yo quiero arrancar haciendo una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta noche, Señor, que tú nos permites acercarnos delante de tu presencia en primer lugar, Señor, la cual nos da descanso, Dios mío, la cual nos llena de paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, la cual, a pesar de muchos defectos, de muchos errores, de muchas dificultades, Señor, a pesar de olas golpeando nuestra barca, Señor, tu presencia, Dios mío, nos llena de paz y nos da los recursos para seguir luchando, Dios mío, para seguir un día más en este mundo de dificultades, Señor, de baches, Señor, de problemas, pero te tenemos en nuestra barca, Señor. Y te damos gracias, Señor, gracias por tu presencia. Aleluya. Te pedimos que bendigas, Señor, que conduzcas este programa, Espíritu Santo. Nos declaramos dependientes de ti, Señor, y declaramos que sin ti nada podemos hacer, Señor, si tú no estás con nosotros, Dios mío, pues aun después de la cruz, Dios mío, que es lo más grande que nos ha acontecido, nuestras manos siguen vacías, Señor. Pero en esta noche te queremos dar la gloria, Señor. Y hay en nosotros un sentimiento sincero, Señor. Te amamos, te damos la gloria, Señor. A ti, nombre sobre todo nombre. Ese nombre, el nombre de Jesús, por el cual estamos todos aquí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, antes de mandar a algunos hermanos a seguir presentando todo lo que se va a desarrollar en esta noche, decirles a los oyentes que tenemos en el chat habilitado peticiones, las cuales nuestros hermanos van a ir anotando, y después vamos a tener un espacio de intercesión en el cual vamos a orar por todas las peticiones, ya sean de enfermedad o de pruebas médicas o de dificultades o lo que sea. Las pueden ir escribiendo en el chat y los hermanos las van a ir anotando y me las van a ir pasando a mí para orar después. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí, reunidos, adorándole y dándole la gloria. Bien, el tema central de esta noche, que hemos elegido como espina dorsal, hilo conductor del programa de esta noche, es el evangelismo. El evangelismo, el tema que llevan los jóvenes central siempre es a contracorriente. Y queríamos hablar de la importancia del evangelismo en medio de nuestras iglesias, en nuestros grupos de jóvenes. Pues nuestro grupo, aunque es verdad que son jóvenes, muchos de ellos ya tienen experiencia en la evangelización en las calles, en el reparto de alimentos, en el trabajo con familias, también en las cocinas sociales, donde han estado preparando alimentos para repartir por las calles. Y bueno, vamos a dejar después que lo cuenten y lo expresen ellos de manera directa, que cuenten sus experiencias. Y bueno, esta noche vamos a hablar del evangelismo desde distintos puntos de vista. Yo quiero aportar algo, y es que las iglesias evangélicas gitanas, que es a la que pertenecemos nosotros, de Iglesia Evangélica Filadelfia,
quiero destacar en esta noche, hablando del evangelismo y la obra social, que después vamos a desgranar un poco y a darle diferentes puntos de vista. Quiero decir en esta noche que las iglesias evangélicas suponen el activo social más importante en los barrios guetos y en otros barrios, por supuesto, pero en los barrios guetos de toda España hay como mínimo un culto, una iglesia evangélica de gitanos donde se adora al Señor, donde leen la palabra de Dios, se habla de la palabra, cantan juntos alabanzas al Señor. Y desde ahí, en las iglesias evangélicas, se combate la soledad de las personas mayores, las cuales tienen sus reuniones de oración, de adoración, tienen un círculo en el que encontrarse todos ellos, compartir experiencias, acordarse de sus tiempos cuando eran jóvenes, cuando conocieron al Señor. También existe el trabajo con mujeres, las cuales también tienen sus reuniones, leen la palabra, adoran juntas al Señor. Se hace mucho trabajo, mucho trabajo de manera transversal con las familias, pues también se trabaja con los niños en la escuela dominical, en casi toda España, en todas las iglesias también se trabaja con niños. Un punto muy importante, pues creemos que hay que fortalecer las familias más que nunca. Es muy importante el fortalecimiento de las familias, del núcleo familiar, y el trabajo con los niños es esencial. Y bueno, también se trabaja con familias, porque reflexionen ustedes desde sus hogares. ¿Cuántos conflictos familiares, cuántas ruinas, cuántos matrimonios rotos ha arreglado la Iglesia? Se hace mucha intervención con familias. También se trabaja muchísimo con jóvenes. Estamos viendo cómo en estos últimos 2-3 años está habiendo un despertar muy importante en la juventud en todas las iglesias de España. Las iglesias se están llenando de jóvenes, los cuales les habíamos perdido la pista desde que eran pequeños y de repente vienen hechos hombres, hechas mujeres, todos mayores, no sabemos de dónde han salido. En nuestra iglesia en concreto recuerdo que hubo un periodo en el que empezaron a venir, y lo curioso es que muchos de ellos son jóvenes a quien nadie ha ido a buscar. Ha sido el propio Jesús el que ha visitado sus hogares. Ha sido la propia presencia de Dios la que los ha traído hasta su iglesia. Y pues bueno, se trabaja mucho con juventud, con chicos y con chicas en las iglesias de toda España. Se les da la oportunidad, además, de desarrollar sus capacidades como músicos, como cantantes para adorar al Señor. Y toda esta labor social que hace la Iglesia la hace sin subvenciones, sin recibir dinero de nadie, sino simplemente pasando un canastillo y poner cada uno pues su voluntad. Y funcionan. Actualmente hay más de, creo que son 1.200 iglesias solamente de la denominación Iglesia Evangélica de Filadelfia, y en cada barrio gueto hay por lo menos una iglesia. También quiero destacar que las iglesias evangélicas de Filadelfia son un activo en salud en todos los barrios de España, sobre todo en los barrios en los que hay comunidad gitana. Y son un activo en salud, ¿desde qué punto? La salud mental. La salud mental hoy día es un campo que es muy caro. Es caro. ¿Cuánta gente necesita ir a psicólogos, etcétera, etcétera, o recibir tratamientos para tener un poco de paz en su corazón, y no disponen de los medios económicos para conseguirlo? Pero qué importante es que la Iglesia, con la Biblia, cantando alabanzas al Señor, hablando de la palabra, reuniéndose para buscar la presencia de Dios, consiguen llenar a la gente de manera gratuita de paz. Esa paz que nos habla la palabra de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque la paz que da Dios es a cambio solamente de creer en Jesús como Salvador. El mundo nos da paz a cambio de pagar un tratamiento, a cambio de tener todo en orden, a cambio de tener dinero guardado, a cambio de tener un buen coche, una buena casa. Pero lo más fuerte es que en Dios esa paz profunda la recibes a cambio de nada.
solamente de creer en Jesús como único Salvador de nuestras vidas. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos diferencia de la gente del mundo. El mundo persigue la paz. Nosotros la tenemos en nuestros hogares las 24 horas del día disponibles, y cada mañana nos despertamos en paz, nos acostamos en paz y asimismo dormimos, como dice la palabra del Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que es gratuita y que nos ofrece el Señor es la que tenemos que compartir. Creo que uno de los objetivos del evangelismo, además de llevar la salvación eterna a los hogares, a las familias y a las personas, es conseguir que todas esas personas se contagien de la paz que hoy usted y yo disfrutamos. Amén. Pues ese va a ser el hilo conductor de esta noche. Vamos a hablar del evangelismo, vamos a hablar de distintos puntos de vista. Unos hermanos nos van a compartir sus experiencias. Luego vamos a entrevistar también a Mariano, que es el encargado del banco de alimentos de la iglesia, el cual quiero destacar que lleva años haciendo una labor anónima de evangelismo, de repartir alimentos, de repartir la palabra de Dios por las calles, y que hoy pues tenemos la oportunidad de hacerle una entrevista y que nos cuente de una manera cercana cuáles han sido sus experiencias y ofrecer su experiencia como ánimo y apoyo a otras personas que también quieran iniciarse en este campo. Y por supuesto que estamos abiertos a asesorar y a ejercer de paraguas administrativos si fuese necesario en cualquier momento a cualquier persona que quisiera iniciar ese trabajo también en su iglesia. Amén. Sin más, vamos a mandar a dos hermanos que hagan una oración y presenten todo también en las manos del Señor. Y a continuación vamos a pedir a los hermanos encargados de la alabanza que nos ministren 2 o 3 alabanzas de adoración. Vamos a adorar juntos al Señor. Les animamos a que se metan en este ambiente de adoración también con nosotros y que se contagien de la paz y de la bendición que aquí se respira ya. Pues Jesús ya nos estaba esperando antes de nosotros llegar. Así que vamos a mandar a 2 hermanos, hermano Coque y hermano Diego, nos presentáis en las manos del Señor, hacéis una oración cada uno, por favor. Padrecito mío, te doy las gracias, Señor, porque permites un día más, Señor mío, que nos juntemos, Padre Santo, en tu presencia. Que terminemos, Señor mío, la noche, estos jóvenes juntos, Padre Santo, para darte gloria, honra y alabanza. Para darte, Señor mío, lo mejor de nuestros corazones. Para hacerle bien, Señor mío, a todas las personas que nos estén viendo a través de los móviles. Para llevar, Señor mío, tu palabra y la paz que solamente tu palabra puede llevar a las casas, Señor mío. Amén. Y a los corazones que están, Señor mío, cansados. Gracias te doy, Señor mío, porque tú unes, Señor mío, a la juventud en gozo y alegría, Padre Santo, para hacer bien a todo aquel que lo necesita, Dios mío. Te pido, Señor mío, que toda persona que nos esté escuchando esta noche, que lo que aquí se vaya a hacer, Padre Santo, le haga mucho bien, ya nos esté viendo en sus casas, en los hospitales, en los trabajos, allá donde estén, Señor mío. Que tu palabra, que es fortalecedora, restauradora, y que tu palabra trae descanso y paz, les haga el bien que solamente tú puedes hacer, Señor mío. Te presento, Padre Santo, a todos los que aquí estamos, las niñas que te van a cantar, Padre Santo, que con sus alabanzas, Señor mío, te meten en oración, Padre Santo, te hacen mucho bien, Dios mío. Que lleven, Señor mío, esas alabanzas a todas las casas, Señor mío. Amén, Dios. Te pido, Señor mío, que todo mensaje que aquí se vaya a hacer, Padre Santo, pongas tú palabras en los corazones de ellos, para que salgan bendecidas hacia las casas, Padre Santo. Amén. Te doy las gracias, Señor mío, por permitirme alzar la voz, Dios mío, y poder, Señor mío, darte las gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Lo dejo presentado todo, Señor mío, en esas preciosas, benditas y poderosas manos de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Señor y Padre Celestial, Dios mío, te doy las gracias, mi Dios, por darnos el honor, Dios mío, de poder hablarle al mundo de ti, Señor, de tu persona, Dios mío, y de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que no hablemos nosotros, Dios mío, sino que tú a través de nosotros, Señor.
pedimos, Dios mío, que te muevas, Dios mío, a través de las alabanzas, Señor, a través de la música, Dios mío, y a través de nosotros que estamos aquí, Señor. Que impactes en los corazones de todos los hogares que nos están viendo, Señor mío. Porque todo esto es, Dios mío, para darte a ti la gloria, Dios mío. Amén. Y para que el mundo sepa, Dios mío, que hay un Salvador, Señor. Que todavía están a tiempo, Dios mío. Te pedimos, por favor, Señor, que nos perdones si hoy te hemos fallado, Dios mío. Que nos capacites, Dios mío, para hablar de ti, Señor. Y sobre todo, Dios mío, que te muevas, Señor. Y que tu presencia se sienta a través del móvil, Dios mío. Gracias por todo, Dios mío, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a invitar a los hermanos que comiencen a ministrar alabanzas de adoración. Y allá donde está usted en su casa, le invitamos a que se contagie de lo que va a suceder aquí. Le pedimos que comience a buscar el rostro del Señor, comience a adorarle, a buscar su presencia. Sin más, hermanos, vamos a comenzar todos a crear un ambiente de adoración, por favor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Te adoramos, Señor. Damos alabanza y adoración a ti, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Bendiciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús. Glorifica.
más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Gracias, Señor. Gracias por tu paz, Dios mío, por tu bendición, por esta noche preciosa, Señor. Muchas gracias. Gracias por guiarnos, Señor. Damos gracias a los hermanos que han compartido estas alabanzas con nosotros, que nos han guiado en la adoración a la presencia del Señor. Aquí hay un ambiente muy de Dios. Creo que se puede transmitir a través de la conexión.
Y bueno, vamos a dejar a los jóvenes que cuenten algunas de sus experiencias. Tenemos entre ellos al hermano José, Diego, Aarón, Coque, Juan Antonio. Primeramente nos vamos a dirigir a uno de los jóvenes, le vamos a dar la oportunidad. Es a José, que nos hable de su experiencia en el evangelismo. José, cuando quieras. Bueno, pues que Dios bendiga a todos. La verdad que es un privilegio estar una tarde más aquí, una noche mejor dicho, una noche más aquí. Y nada, estoy muy contento de poder compartir esto que estamos hablando hoy, que estamos tratando, que es el tema del evangelismo, ¿no? de la Gran Comisión. Y nada, yo quería contaros un poco lo que podemos ver en la Biblia acerca de lo que es el Evangelio, de lo que es el evangelismo. Y me gustaría también luego pues contaros alguna experiencia, intentar conectarla con lo que vamos viendo en la Biblia. Amén. Y bueno, yo para hablar sobre el tema del evangelismo, a mí me gustaría preguntar a Pablo, yéndonos al libro de Romanos. Y cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, Pablo describe de tal forma lo que es el evangelio. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio. Dice, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Como estamos viendo aquí, Pablo define el evangelio de esta forma: el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Es decir, el evangelio es la única herramienta, la única solución que tiene el hombre de cara a Dios. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo está presentando el evangelio, cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma de aquel tiempo, les está presentando la única solución que tiene el ser humano para sus vidas, que es el evangelio. Y lo presenta de tal forma que dice: este es el poder de Dios para que el alma, para que el corazón del ser humano alcance la salvación. Y viene presentándolo luego más adelante de una forma que creo que es la forma en la que deberíamos presentar el evangelio a las personas, todos nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios, y que hay en nosotros ese anhelo de compartir pues esta buena noticia que es el evangelio. Y es curioso porque el evangelio es una buena noticia, pero que empieza con una mala. Y Pablo sabía muy bien esto, y es por eso que, siguiendo un poco más adelante en el capítulo 1, vemos que Pablo, la forma que tiene de presentar el evangelio es de la siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mirad, por lo menos hablo desde mi experiencia, y es que cuando nosotros tratamos con la buena intención y con el buen corazón de presentar a alguien el evangelio, pues estoy seguro de que lo que primero que le hablamos a esa persona es del amor de Dios, es de lo que hizo Jesús por nosotros aquí en la tierra. Les hablamos de un Dios que los ama, un Dios que los conoce y que quiere que ellos se relacionen con Él. Pero vemos que Pablo no empieza presentando el evangelio de esta forma por una razón. Y es que, como dijo un hombre muy sabio, el otro día lo escuché, no podemos hablarle a una persona incrédula, no podemos hablar a alguien que no conoce a Dios de las bendiciones, de los regalos, del privilegio que nos da Dios de tenerle a Él, porque no lo entienden. Muy bien. Amén. Dice la palabra de Dios en Corintios, el mismo Pablo dice, porque las cosas espirituales para el hombre natural no tienen sentido. No lo entienden. ¿Por qué? Porque es una locura para ellos. La predicación de la cruz, la predicación del evangelio, Amén. que Dios se haya hecho hombre, que haya muerto por los pecados de toda la humanidad y que ese mismo Dios te ofrezca ese perdón, es una locura.
Para el hombre natural es una locura. Por lo entonces que el error que muchas veces hemos cometido al presentar el Evangelio a alguien es intentar hablarles de las bendiciones que trae el Evangelio después de convertirse a alguien que no ha conocido a Dios. Qué bien. Muy bien. Porque nunca lo va a entender. No va a entender el hecho de tener esa intimidad con Dios. De acuerdo. No va a tener el deseo de decir, me apetece buscar a Dios, me apetece leer su palabra, porque no tienen ese deseo. Por lo que Pablo empieza presentando el Evangelio de esta forma. La ira de Dios está sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre natural, la humanidad, se ha rebelado en contra de Dios. Y dice más adelante, dice, y Dios, habiéndose manifestado, habiéndose revelado a la humanidad, por medio de las cosas, por medio de la creación, el hombre ha decidido ignorarle. Le ha dado la espalda. Es decir, la clave para empezar a predicarle a alguien el Evangelio es predicarle sobre que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque es pecador. Porque la paga de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, no podemos ir presentándole, para que una persona entienda lo que es la gracia, para que una persona entienda lo que es la bendición y la misericordia de Dios, primero tenemos que hacerle entender que Dios es justo, que Dios es santo. Por eso Pablo empieza de esta manera a hablar el Evangelio a aquellos hombres. Y con esto quiero pues contar una anécdota, un testimonio, si se puede llamar así, personal. Y es que gracias a Dios pues yo puedo estar estudiando hoy en día y estoy en un instituto y bueno, pues tengo compañeros allí en la clase que la mayoría de ellos, pues como es de costumbre, pues no son creyentes. Amén. Y bueno, pues yo presentándoles, intentándoles hablar del Señor, intentando presentarles lo que es el Evangelio, pues con ellos se cumple lo que estamos hablando. De que tú intentas hablar a una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, y él lo rechaza. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Y es aquí donde vemos que se cumple la palabra. Y es que si queremos lograr que aquella persona pueda convertirse, pueda creer en el Evangelio, tenemos que hablarle toda la verdad del Evangelio. No podemos hablarle simplemente de una parte, que es el amor de Dios, que es la misericordia, que es el perdón de los pecados. Tenemos que hablarle del por qué hay un perdón de pecados, por qué hay una misericordia, por qué hay un Salvador, por qué necesitamos un Salvador. Es por eso que yo pienso que la manera en la que debemos presentar a Dios, no es solamente con un Dios de amor, con un Dios de misericordia, sino también con un Dios de justicia. Y es así como podemos, y es como verdaderamente hacemos bien a las personas, porque les estamos hablando la verdad. Muy bien, José. Y esto es lo que quería contaros, esto es la reflexión que ponía Dios en mi corazón, y espero que nos haga meditar y que nos haga bien. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, José, muchas gracias, de verdad. Ha sido una bendición poder escucharte. Esas palabras, esa reflexión tan verdadera, tan de Dios. Y qué verdad más grande. Bueno, vamos a dar lugar también a un joven de nuestra iglesia, que es ciego, que también nos cuente su experiencia. Digo que tiene un gran testimonio, que es un joven más de nuestra iglesia, muy querido, bendecido por Dios, transformado por Dios, una vida que Dios ha tocado de manera profunda y que a día de hoy es un joven activo en nuestra iglesia. Diego, por favor, todo tuyo. Bueno, buenas noches y que el Señor os bendiga mucho. A mí me gustaría, así rápidamente, contar cómo yo creo que el que me evangelizó a mí para conocerlo fue el mismo Señor, que fue hace muchos años. Yo había estado siempre así en contacto con Dios, pero no de la manera que estoy ahora a lo mejor. Y me acuerdo que partió mi abuelico y le dije a mi madre, mamá, ya yo tenía una Biblia, ¿verdad? Y me dijo, sí. Le dije, déjamela, que la quiero leer. Así de la nada. Y cogí, la empecé a leer y a las 2 semanas me acuerdo que le dije, me voy, sabía que aquí había un culto, y le dije, me voy al culto. Yo solo por mi cuenta llegué y me enteré del día que había y me senté aquí
Y 10 años después, ahora es cuando más fuerte me encuentro en la iglesia y en Dios, pero 10 años después aquí sigo y fue de la manera que conocí el mejor libro que pueda haber, que es la Biblia, que si quieres, la gente hoy en día se gasta muchas veces el dinero en libros de autoayuda, a lo mejor leen verdad. libros que yo cuando a lo mejor, yo tengo una forma a lo mejor de evangelizar que no soy muy paciente, no me ha dado el Señor el don de la paciencia, pero la gente a lo mejor lee libros de amor, aquí hay amor, lee libros de miedo, de cosas raras. Aquí está un libro que si la gente lo leyera no estaría el mundo, la verdad, como está, porque si se respetara, por ejemplo, los mandamientos que hay, habría una paz en todo el mundo increíble. Si no se hicieran los pecados capitales que hay, no habría tanta inquina en las personas. Y yo le digo a la gente que, aunque no creas, léetelo por curiosidad. Empezarás leyendo y poco a poco dirás, estoy amargado en la vida, voy a empezar a seguir lo que dice este libro. Verás que te trae muchísima tranquilidad, Muy bien. que te trae muchísima paz. Y el Señor sabe que a lo mejor has empezado por curiosidad, pero Él se sentará contigo al lado cuando tú leas y cuando lo termines, terminarás diciendo, empecé por cotilla y termino adorándote. Muy bien. Muy bien. Y yo cuando hablo con la gente le digo, ¿tú crees? Y como sé que me van a decir que no, le digo, léetelo. Léete este libro, solo por curiosidad. Vas a ver tú que no conocerás a nadie como el hombre como el protagonista de este libro. Que siempre está a tu lado, que siempre te ayuda y que si lo llevas contigo vas a llevar paz a donde vayas. Amén. Verdad. Y lo que se hace cuando se evangeliza, pues a mí me gusta porque te quedas tranquilo de decir, bueno, yo ya he puesto la semilla, a ver el fruto Amén. que Dios da. Muy bien. Esa persona a lo mejor se va y dice, no quiero saber nada. Pero a lo mejor se va con la curiosidad y dice, voy a leerme este libro del que me han hablado y verá que lo vuelve a leer, lo vuelve a leer, lo vuelve a leer y se acaba enamorando. Así que Qué bien, Diego. yo evangelizo de una manera que me gusta muchas veces el que me digan, no creo, para decirle, léetelo, ya hablaremos. Y esto era lo que me gustaba, lo que quería compartir con vosotros y espero que os haya hecho bien. Qué bien. Muchas gracias, Diego, por tu aportación. Es una bendición tenerte, que puedas compartir tu punto de vista con nosotros. Tenemos otro joven también que nos va a compartir algo de parte del Señor y su sentir. Es el hermano Aarón, que está por aquí, a mi izquierda. Aarón, por favor, cuando quieras. Gloria a Dios. Buenas noches a todos. Quería compartir una experiencia que tengo de Dios. No es un mensaje como tal, pero es una experiencia que a día de hoy Amén. me sigue bendiciendo mucho. Y bueno, todo comenzó como un día normal, ¿vale? Que tenía que ir al hospital a hacerme una revisión de dermatitis atópica. Y bueno, me estaba preparando y cuando salí yo le dije a Dios, Dios, úsame en este día, Señor mío, porque estoy dispuesto a ello. Y bueno, de camino que estaba yendo al hospital, estaba con mis alabanzas, escuchando al Señor, y cuando llego a la sala de espera, noto que entra una mujer con su niña. Y bueno, cuando entró la mujer y la niña, yo sentí en el cuerpo una conmoción, sentí un malestar. Y van pasando lo que es el tiempo, y veo a la mujer que se estaba angustiando, que estaba repitiéndose, diciendo, yo sé lo que tengo y se me va a expandir por todo el cuerpo. En ese mismo instante yo sentí la necesidad de orar y mi cuerpo, lo que es mi alma, se estaba quebrantando en la presencia del Señor. Yo sentía como el Espíritu Santo se iba a manifestar en esa sala.
Salí afuera en los pasillos del hospital y empecé a orar, empecé buscando confirmación de Dios, diciéndole, Señor, si tengo que orar por esta mujer, lo voy a hacer, Dios mío. Y Dios me habló de una manera muy sobrenatural, me dijo, Aarón, esa mujer tiene cáncer de piel. Hablo más alto. Repito, me dijo el Señor de una manera sobrenatural, me dijo, esa mujer, Aarón, tiene cáncer de piel. Y en ese mismo instante yo no dudé de ello y le dije a la mujer, disculpe, ¿se puede levantar un momento que quiero orar por usted? Y la mujer no me puso ninguna resistencia, al revés, lo creyó con mucha fe y en el momento de orar por ella se sentía como la mujer se estaba perdiendo lo que es el miedo que tenía, la angustia que tenía de hacerse esas pruebas que se iba a hacer. No lo sé, si me está viendo la mujer, pues que Dios la bendiga mucho. Y en el momento que estaba orando por ella, el Señor me estaba ministrando una palabra muy bonita porque yo sinceramente le dije a la mujer, yo no sé si Dios va a sanar tu enfermedad, yo no sé si va a hacer ese milagro, pero lo que te puedo asegurar es que la vida y la muerte en Cristo es ganancia. Y la mujer se quebrantó y en ese mismo momento dije, ¿quiere usted aceptar al Señor? Y dijo, sí. Y en el momento que estaban también lo que los enfermeros, la gente de alrededor cambió tanto la atmósfera que se habían quedado impresionados. Y fue un día muy, muy, muy especial para mí porque lo atesoro en mi corazón de cómo el Señor se manifestó de esa manera. Y bueno, esa era la experiencia. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Con las reflexiones de los hermanos quiero dejaros otra reflexión a nivel interno para que lo vayáis meditando y lo penséis ahí en casa. Vamos a dejar también ahora después al hermano Coque y a Juan Antonio. Quiero decir que esta empresa es de Dios. Tiene un jefe. Nosotros somos llamados a plantar la semilla. Y hay algo que yo he pensado muchas veces y es que lo que dice la palabra, que el fruto lo da Dios. Dice, uno riega, uno planta, otro siega, pero el que verdaderamente da el fruto es Dios. Y quiero que penséis, cuando lleguéis al cielo, cuando lleguemos todos al cielo, ¿cuánta gente habrá allí a la que nosotros le perdimos la pista y un día simplemente sembremos una semilla? Y Dios se encargó de hacerla germinar al 30, 60, al 100 por 1. Y Dios fue el encargado, el buen sembrador, de ir regando esa semilla que nosotros pusimos como sembradores. Y que un día igual nos encontramos allí a alguien a quien nosotros le prediquemos. Y cuánta gente habrá allá que está por nosotros, por nuestra culpa, porque Dios nos usó. Quiero decirte que eres una herramienta muy poderosa de parte de Dios, que lo que tienes, como dice Diego, no está muerto. La Biblia está viva, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y gente que ha empezado leyendo esto, el Logos, como se dice, ¿verdad?, se ha acabado encontrando con algo que no saben explicar. Y hay muchísimos famosos, me vienen a la mente ahora mismo muchos que empezaron a leerlo como un libro normal y pasó algo en sus vidas, pero como son personajes públicos a veces les da miedo manifestarlo porque enseguida la sociedad, la presión social nos etiqueta, el mundo de la televisión, etc. Pero me acuerdo, por ejemplo, no hace mucho tiempo, hay personajes públicos, por ejemplo, Prince, lo estábamos comentando antes, el cantante Prince, una persona que ha sido un emblema, ha sido un símbolo, ha sido un icono del pecado a nivel mundial, hermanos. De repente leemos la noticia de que Prince se retira de la música y se retira a estudiar la Biblia. Algo ha pasado en la vida de esa persona. Poco tiempo después murió. Pero quién sabe si tuvo un encuentro con Dios. Decir de paso que parte de sus músicos eran cristianos. También me viene a la mente, no hace mucho tiempo, hay un personaje de aquí de España, una chica, famosa por ser hija de Isabel Preisler, Tamara Falcó, la cual le pasó lo mismo.
buscando el Logos, tuvo un encuentro con el Rema, le pasó algo que no supo tampoco explicar y se fue pues como a un retiro a estudiar la Biblia y tal porque había sucedido algo en su vida. Todo lo que tienes de Dios está vivo. Desde una palabra, una oración, una alabanza, cualquier cosa que compartes, no sabes la importancia que puede tener, hermanos. Les voy a contar una experiencia muy rápida. A mí, un hermano que había, un estudiante de intercambio, que era de Brasil, estaba de Erasmus aquí en Alicante, en la Universidad de San Vicente del Raspeig, pasó por delante de la iglesia, él era cristiano, se llamaba André, y vio el letrero de iglesia evangélica y pues se empezó a congregar con nosotros y bueno, yo hice un poco de amistad con él. Cuando él termina sus estudios y vuelve a Brasil, él me entrega un CD de ministros de alabanza de Brasil, al que yo pues, qué simpático, qué bien, muchas gracias André, tal. Me lo guardo en casa y tiempo después lo vuelvo a encontrar y lo empiezo a escuchar, hermanos, lo empiezo a escuchar y como era un DVD, tenía muchas canciones en MP3 y lo ponía en el DVD y salían los nombres de las personas. Aquellos nombres se me quedaron grabados, perdí el disco, de tanto usarlo se rompió, no sé qué hice con él. Pero yo un día estaba tranquilo en mi casa, sin mucho que hacer, y me puse a buscar aquellos nombres que yo tenía en mi memoria. Y deciros que a día de hoy, todos aquellos nombres que habían en aquel CD, todos los ministros que yo de alabanza de Brasil que yo he ido descubriendo, han sido cruciales en el desarrollo de mi vida espiritual, han sido muy importantes en la administración de mi familia, de mi hogar, de mi mujer, de mis hijos, y han sido, a día de hoy los seguimos escuchando en casa. Y pues ha sido una bendición. Y volvemos otra vez al principio de la historia. ¿Dónde empezó todo? En un gesto de regalarme un CD. Me ha traído tantísima bendición a mi vida. Fue un CD. ¿Qué quiero decirte? Lo poquito que hagas, pero que sea de Dios, puede llegar a mucho. ¿A cuánta gente has alcanzado y no lo sabes? ¿A cuánta gente le has hablado y no sabes el bien que le has hecho? Y hoy día quizás sean miembros de otras iglesias. Quizás han aceptado a Jesús como Salvador de sus vidas por algo que tú y yo sembremos en su día en sus corazones. Amén. Después de esta reflexión vamos a dejar al hermano Coque que nos comparta algo de parte del Señor también. Coque, cuando quieras. Amén. Gloria a Dios. Yo soy vuestro hermano Coque y me gustaría continuar por la línea que estaba hablando mi hermano Joseto, de que después de presentar la justicia de Dios y la ira que está sobre nosotros, el paso siguiente a la hora de evangelizar es presentarle una solución. Esto va por pasos, no podemos dejarlos a medias. Después de presentar lo que ha dicho mi hermano Joseto, viene la solución hacia los problemas. ¿Y cuál es esa solución? Mucha gente a la hora de evangelizar le presentamos la figura de Cristo y todos dicen la misma pregunta. ¿Y qué ha hecho ese Cristo por mí? Porque la casa me la van a quitar. Porque una vez evangelizando, le dijo un hombre, no, que estamos hablando de Jesús, ¿qué tal? Que no sé qué. Me dijo, mi mujer pasó 8 años en la cama de un hospital. ¿Qué hizo tu Cristo por mi mujer? Acto seguido le di la mano y él se fue por su camino y yo por el mío. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos pregunten qué ha hecho tu Cristo por mí, ¿qué les decimos? Pues es tan sencillo. Nos vamos a Juan 3:16 y le enseñamos su sacrificio por él. Y dirá, bueno, ¿y esto por qué viene? Y le explicaremos, bueno, porque en el Edén el hombre pecó. Y el humano dirá, yo en el Edén no estuve. Porque yo 2000 o 3000 años después tengo que pagar lo que hizo Adán en el Edén. Por la misma razón que nosotros no estuvimos en el Getsemaní, no estuvimos en la crucifixión, no estuvimos cuando lo golpeaban y aún así Él nos quiere salvar. Amén. Por esa misma razón. No es una cosa que tú te merezcas. Es un acto de amor. El sacrificio de Jesús es una justificación de que el día que nosotros comparezcamos delante de Él, tú no tengas excusa ninguna. Cuando tú delante de Dios digas ¿qué has hecho por mí?, Él no tendrá más remedio que girarse y señalar las heridas de su Hijo.
y así. Eso es lo más importante. Eso es crucial. La gente piensa que en vez de Dios es el genio de la lámpara. ¿Para qué creo creer en Dios? Mis problemas no se van a solucionar. Aparte, la gente del mundo está acostumbrada a que todo el mundo le mienta. Los políticos, los padres, sus mujeres, sus maridos, sus hijos. Todo el mundo les miente. Y en este libro, nada más que promesas, Amén. ¿tú sabes quién se la va a creer? Pero sus promesas no son de este mundo. Amén. Él es de arriba, nosotros de abajo. Amén. Por eso quiero deciros que todavía hay sangre. Todavía. No es algo que tú te merezcas. Tú siempre te vas a ver pecado. Es algo que está ahí. Y siempre, siempre, siempre Jesús murió con los brazos abiertos para poder abarcar a todo el mundo. Y eso es lo que yo tenía que decir. Muy bien, Coque. Muchas gracias. Es una bendición poder escucharos y que compartáis vuestras experiencias, vuestros sentires. Quiero dar lugar a Juan Antonio, que él siga con la sesión, que haga las preguntas que considere pertinentes, a Mariano también, y bueno, pues Juan Antonio, cuando quieras. Bien. Antes de hacerle la entrevista a Mariano, quisiera también hablar un poquito sobre, porque cuando hablamos de evangelizar, al fin y al cabo estamos cumpliendo un mandamiento que nos dio Dios, ¿vale? En los 4 evangelios tenemos algo que nos encomienda el Señor Jesús, y es el hecho de, aparecen los 4 evangelios, ¿vale? Lo que en Mateo y en Marcos aparece de una manera, y en Lucas y en Juan aparece de otra, ¿vale? En Mateo y Marcos aparece el Señor haciendo la gran comisión de la siguiente manera. Él empieza a decir: id y predicad, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, ahí en primera instancia lo que nos está diciendo, esto no es algo que tú puedas elegir, es un mandamiento. Es algo que yo te ordeno, tienes que ir a hacerlo, ¿vale? No es de que lo siento, no lo siento, sino que es algo que hay que hacer, ¿vale? Aunque me tire piedras a mi propio tejado ahora mismo, ¿vale? Pero es la verdad de la palabra de Dios, ¿vale? Dicho esto, cuando nos vamos a Lucas y nos vamos a Juan, el Señor hace la gran comisión de otra manera, ¿vale? Él les empieza, dice que sopla sobre ellos, dice, y les abre el entendimiento en las Escrituras. En otra parte dice que tendrían que esperar al Espíritu Santo hasta que descendiera con poder allí, ¿vale? Y es que tenemos que entender que para este mandamiento que Dios nos ha dado, no estamos solos. Amén. Es algo que el Espíritu Santo nos capacita para ello. Cuando decía que les abría el entendimiento de las Escrituras, al fin y al cabo les mostraba que Cristo también estaba en los Salmos, Cristo también estaba en los profetas, Cristo estaba desde el principio, ¿vale? Y cómo iba a ser la salvación, cómo era el plan de salvación a través de todo eso. Pero mirad, lo que más me gusta es un versículo que en Juan, o cómo lo presenta allí, porque ha habido mucha controversia con el versículo este, y creo que muchas veces malinterpretado o dicho de una mala manera lo puedes llevar a un sitio que no es, ¿vale? Y mirad cómo lo dice aquí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y el versículo siguiente: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Con este versículo ha habido mucha controversia por el hecho de que el hombre tenga autoridad para perdonar pecados. Y esto no es lo que está diciendo el versículo, ¿vale? Al fin y al cabo, la idea que está dando el versículo es la siguiente: es de que el mensaje que traían los apóstoles tenía tanto poder, tenía tanto peso, que era la llave para el perdón de pecados a toda la humanidad. O sea, que lo que tenemos que entender no es que ahí nos dé autoridad a nosotros, sino que el mensaje que cargaban, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas, tenían todo el poder que se les dio a través de ese mensaje para que pudieran perdonar. O sea, para que pudieran ser perdonados de sus pecados, ¿vale? Ahora bien, esto, aparte de que nos enseñe que ese mensaje tiene poder, nos enseña otra cosa también, y es que tenemos una responsabilidad. Ese mensaje o ese poder no se lo da a Dios a cualquiera, nos lo dio a nosotros, y es a nosotros a quien nos ordena hacer eso. Por lo tanto, a todos los que estamos aquí, como estaban diciendo cada uno de ellos, como decía el Abraham también, cualquier cosita pequeña que hagas, pero puedes hacer mucho bien, ¿vale? Gracias a Dios he tenido la dicha de salir con ellos muchas veces, de ir a repartir, de ir a hablar una palabra de Dios a mucha gente,
¿vale? Y muchas veces nos pasaba lo que dice Joseto, ¿no? Queríamos decirles, hablarles del amor de Dios, ¿no? Porque cuando no entendemos bien cómo evangelizar, y nos pasa a todos, yo creo, la primera vez, no sabes de qué le digo, ¿no? O te saltan con cosas, como decía nuestro hermano Coque, ¿no? Y no sabes bien cómo responderles, pero te digo que hay respuestas para todo en la Biblia. Yo me acuerdo de muchas situaciones muy difíciles, ¿eh? Gente en la calle, gente enferma, gente que lo está pasando mal de verdad, ¿vale? Y encontramos respuestas a través de la Biblia para hablarles, porque aparte, como decía Joseto, de que también hay que presentarles evidentemente lo que es la ira, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, también hay muchas veces que presentarle y derribar conceptos en su mente, ¿vale? En el sentido de que hay un versículo que muchas veces utilizaba a la hora de evangelizar, y era ese dice, Dios no demuestra su amor para con nosotros siendo pecadores. Eso es. Nosotros. No demostró su amor para con nosotros yo siempre evangelizaba de esa manera, ¿no? Decía, no demuestra su amor para con nosotros en que te vaya bien, en que tengas dinero, en que estés sano. Él demuestra su amor por ti en que siendo pecadores, entregó a su único hijo por ti. Esa es la verdad que dice la Biblia. Oye, y no podemos presentarle una mentira diciéndole, Dios va a solucionar tus problemas, o Dios es la solución a todo, lo que te ocurre. ¿Verdad? Amén. Entonces, el presentar las cosas como de verdad dice la Biblia, no como nosotros nos queramos inventar, eso es lo que puede cambiar de verdad un corazón, porque yo puedo intentar tener razón, pero esto tiene más razón que yo, y el intentar decir la verdad de lo que aquí está escrito es lo que de verdad puede cambiar un corazón, ¿vale? Ahora bien, dicho todo esto, mirad, hoy tenemos aquí a mi hermano Mariano, que es candidato junto conmigo aquí en la iglesia, amén. He podido disfrutar mucho de su persona, de tenerlo como amigo, y gracias a Dios pues hemos salido muchas veces y hemos podido hacer lo que creo que es voluntad de Dios, ¿no? Como estábamos diciendo. Él tiene mucho para contar, creo, y vamos a ir haciéndole unas cuantas preguntas, ¿vale? De todo lo que ha hecho. Y bueno, la primera pregunta que te querría decir es esto, ¿no? Esto que estamos hablando todos un poco. ¿Cómo piensas, Mariano, que cuando salimos a la calle o cuando tenemos a alguien cercano que queremos hablarle del Señor, cómo se debe evangelizar? Amén. Bueno, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga mucho. A la hora de evangelizar, pues lo primero que tenemos que analizar es a quién tenemos enfrente. Tenemos que ver cómo... Tenemos que imitar, por así decirlo, lo que hizo Jesús. Jesús lanzaba parábolas en base a quién estaba escuchando, ¿no? Si estaban los fariseos, pues lanzaba una parábola para que los fariseos se pudieran sentir identificados con esa parábola, ¿no? Entonces, a la hora de evangelizar tenemos que ver en qué situación está la humanidad. La humanidad está muerta en sus delitos y pecados, la humanidad está cegada para las cosas de Dios, tiene un entendimiento entenebrecido, la humanidad, como decía mi hermano Joseto, que lo ha explicado a la perfección, y voy en la línea de él, y lo felicito por sus buenas palabras, por su buena fe a la hora de hablar para evangelizar. La humanidad dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque para eso hay que discernirlo espiritualmente. O sea, ahora pones aquí a un incrédulo y esto es una locura para él. Porque esto, la única manera que nosotros podemos discernirlo es en base al espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Entonces, a la hora de evangelizar tenemos que ver quién está delante, ¿no? Pero yo antes de eso, la persona que está delante es alguien pecadora, es alguien que no conoce al Señor, es alguien incrédulo, pero eso lo dejamos a un lado, y ahora yo quiero deciros un poco cuál ha sido, a mi modo de pensar, sin ser dogmático, sin yo pensar que a lo mejor lo que yo voy a decir es lo correcto, pero sí es mi opinión, y yo creo que es la manera o la línea que el Señor nos habla a través de la Biblia, ¿no? Pero el falso evangelio siempre, las malas maneras de evangelizar a veces, dame algo a cambio de algo, ¿no? A veces se han hecho en el mundo neopentecostal, sobre todo, campañas evangélicas prometiendo sanaciones a cambio de dinero, todo ese tipo de milagreros, ¿no? que se han hecho a cambio de algo. O sea, la persona que venga a Cristo tiene que venir de corazón. No puede venir nunca a cambio de algo. Tú me das algo para que yo me venga al Señor, ¿no?
la manera de evangelizar es como bien decía mi hermano Joseto. A la hora de, por ejemplo, tú ves a alguien en la calle, el mensaje de Dios es un mensaje de amor. Dios muestra su amor, como tú lo has dicho, por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Pero la manera de evangelizar es, Dios te ama y tiene un propósito contigo. Esa yo creo que no es la manera correcta, porque tú vas a alguien que no conoce al Señor a decirle, a alguien como bien decíais vosotros, a alguien que tiene una enfermedad, a alguien que cualquier cosa, que a lo mejor ha salido de prisión hace 10 años y lleva una vida mala y está en la calle durmiendo en una tienda de campaña, y tú le dices, Dios te ama, y la respuesta que él te va a decir es, claro, ¿cómo me va a amar a mi Dios? Si yo estoy durmiendo en una tienda de campaña y han abusado de mí de pequeño y no tengo familia y no tengo a nadie. O sea, no es la manera, o sea, la forma o la manera que habría que entrarle a esa persona es confrontándola con su pecado, es confrontándole con su forma que la ha llevado a cometer ese tipo de pecados y a verse dónde se ve por sus malas decisiones. Pero el decirle a Dios, a alguien, Dios te ama, son palabras que caen al suelo, aunque por sí es un mensaje de amor, es como bien decía mi hermano Joseto, es la buena noticia, pero que empieza con una mala noticia. Y la mala noticia es que la ira de Dios está contra el pecador, la ira de Dios está contra nosotros, contra toda injusticia, contra toda impiedad. Y la única manera de que esa injusticia, de que esa ira de Dios, es poniendo la mirada en Cristo, que fue el que aplacó esa ira por medio de su sacrificio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber cómo hay que evangelizar, tenemos que irnos al siglo I, a cómo evangelizaban, pues a quien tenemos que fijarnos, ¿no? ¿Cómo evangelizaba Juan el Bautista? En Mateo 3, 2, 1 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo también decía las mismas palabras en Mateo 4, 17, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer discurso de Pedro también dijo, arrepentíos. El segundo de Pedro también dice, arrepentíos y convertíos. Pablo también dice que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por lo tanto, el Evangelio o la buena noticia es que tienes que presentarle a la persona que te está escuchando, a la persona que no conoce a Dios, que se tiene que arrepentir de sus pecados. Ese es el mensaje más efectivo y el cual tenemos que acogernos a los que nuestros antepasados hicieron. Pero siempre la palabra que viene con arrepentimiento en la Biblia va unida con la fe y la conversión. La fe, digamos que es esa gracia previniente que Dios crea para un encuentro con alguien que Dios quiere salvar. Esa es la gracia preveniente que Dios ha preparado en su providencia para que tú le presentes el Evangelio a alguien y por medio del poder de Dios se pueda arrepentir. Entonces tenemos que ver que siempre es la palabra la que convence para que luego pueda haber conversión. Siempre tiene que estar unida arrepentimiento, la fe y la conversión. Pero ¿qué es lo que hace que una persona se pueda convertir? El mensaje de la palabra. El predicar el Evangelio. El decirle a una persona que Dios te ama. O a veces incluso hemos empezado la casa por la ventana. Ven a la iglesia o ven a Cristo, porque Cristo viene pronto. Hermanos, son palabras que se pueden decir, pero empezamos la casa por la ventana. A Dios no podemos venir por lo que nos da, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos que valorar el sacrificio de Cristo y tenemos que decir a veces, aunque el Evangelio le duela a una persona, pero es presentarle la verdad. A un niño pequeño, yo a mi hijo, si hace una cosa mala, no le voy a decir, hijo mío, te quiero, qué bueno eres. No, le tengo que decir, hijo mío, no sigas así, haz esto porque lo has hecho mal. Tenemos que corregirlo y la palabra de Dios es la que nos corrige, la que nos exhorta, la que nos ayuda a caminar cada día en esa santificación progresiva que nos dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, la conversión es, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que estaba viciados, y renovaos en el espíritu del nuevo hombre. O sea, tiene que venir, como dijo Ezequiel en Ezequiel 36, un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
Y para que eso venga a nosotros tenemos que despojarnos de lo viejo y que venga lo nuevo, la nueva criatura en Cristo. Amén. Pues creo que esta sería la manera de evangelizar que yo creo que para mí, para mi persona, es la más correcta. De hecho, apoyando lo que vais diciendo y los versos que has tomado, el mensaje más efectivo del Nuevo Testamento, por el cual se convirtieron 3000 y pico personas, que fue el primer discurso de Pedro, está basado casi un poco, si lo lees, suena un poco a acusación incluso. Amén. Dice, vosotros lo matasteis, vosotros. Y los señala como culpables de la muerte del Señor, ¿no? Lo que está haciendo es señalar el pecado que han cometido, ¿no? Y es así, fue el mensaje más efectivo, fíjate. Amén. Toda la gente que vino al Señor a través de ver que habían sido los culpables de la muerte del Señor, ¿no? Amén. Bien, como íbamos diciendo, nuestro hermano Mariano empezó a salir por las calles hace ya mucho tiempo. ¿Cuántos años? Hace bastante. Pues hace ya 10 años, Claro, más. 11 o 12 años. hace. Pues 10 o 11 años, ¿no? Que comenzó a salir, él siendo una ovejica, ¿vale? Y eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque siempre esto se lo dejamos a gente que tenga un cargo, a gente que a lo mejor que se encargue el pastor, ¿no? Que se encarguen los candidatos, que se encarguen los obreros, que ellos son los que saben y lo que pueden hacerlo. Pero la Biblia no dice eso. Dice que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. Es decir, podemos hacerlo y tenemos que hacerlo Amén. todo, ¿vale? ¿Verdad? Y lo que me preguntaba yo, ya que eso no es la regla general que ocurra, desgraciadamente, pero no la regla general, yo me preguntaba y decía, bueno, ¿cómo surgió esto en tu corazón? ¿Vale? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, esto es un llamado del Señor, es algo que Dios pone en tu corazón, es algo que es tuyo, que te lo llevas a tu vida y que nace en ti, o sea, es un nacimiento que pone el Señor en ti, es un deseo, no es una carga, no es algo forzoso, sino es algo que el Señor puso en mí un día en mi corazón. El ver, por ejemplo, a la gente necesitada, incluso fíjate, yo tengo un nene con 6 años y mi hijo, pues ya va él, a veces vamos a comer y papá, ese bocadillo a ver si se lo damos a algún pobre que está en la calle, y de hecho ya da algún bocadillo, ¿no? Entonces es un deseo que nace en mi corazón puesto por Dios. Amén. Amén. Bien, otra de las preguntas que muchas veces me surgió, ¿no? Y viene a colación de lo mismo, ¿no? Las primeras veces, ¿cómo fueron? ¿Cómo las recuerdas? Bueno, la recuerdo como si fuese ahora mismo. Yo tenía una furgoneta y iba con mi mujer y con mi hija. Mi hija tenía 4 años y salimos, pues me daba vergüenza, fíjate, me daba vergüenza el dar el primer bocadillo por si me veía alguien, fíjate la cosa, ¿no? Y me pasé dando vueltas y vi una mujer en lo que es Cortefiel. Sí. Y bajamos y le dimos ese primer bocadillo a esa mujer, y a partir de ese momento pues fue un camino de todas las semanas ir saliendo a entregar bocadillos. Gloria a Dios. Y estando en esas situaciones, me imagino que habría veces que sí que verías una reacción en ellos, pero habría quizá otras que no. Y, o sea, ¿veías fruto de lo que hacías? Bueno, en verdad se ha dicho que pues luego ya salía yo solo, porque mi mujer se quedaba con mi hija, y es verdad que habían días que pues mi mujer estaba con el teléfono llamándome cada 15 minutos, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? Porque habían situaciones a lo mejor que se podía complicar la cosa, ¿no? Sí que es verdad que la mano del Señor la he visto en todo momento. Iba con la confianza de saber de que cada minuto, cada segundo lo controlaba el Señor, y de hecho es que la gloria del Señor pues se manifestaba en mi debilidad. Amén, amén, gloria a Dios. Y bueno, cuando hacías esto, cuando obedecías a este llamado, a este mandamiento del Señor, ¿qué sentías en tu corazón? ¿Cómo te sentías cuando hacías eso? Pues mira, la satisfacción más grande que yo he podido sentir en mi corazón
incluso a veces a lo mejor aún recibiendo bendiciones del Señor, pero hay algo que se me ha quedado grabado en mi corazón, como ese día que entregué el primer bocadillo, era por ejemplo cuando yo daba un bocadillo y pasaba los 15 minutos por allí a la persona que le había dado el bocadillo y la veía comiéndosela una noche como la de hoy, oscura, una noche fría, una noche que la mujer estaba sola, y yo la veía comiéndose su bocadillo y a mí se me reía el alma y decía, Señor. Tienen ese privilegio, claro que sí. Bueno, ahora ha estado mucho tiempo en la calle, pero a día de hoy, gracias a Dios, pues tenemos un centro. Y quisiera pues que me explicaras un poco eso, ¿no? ¿Cómo ha sido el pasar de la calle a tener un centro? Bueno, pues mira, pues yo empecé en la calle a repartir, pues ya te digo, ahora 11 años, por ahí más o menos. Y un día, como hace como 3 años y medio más o menos, pues yo tengo una tienda y marco en Google cómo montar un banco de alimentos. Yo no sabía nada de nada, no sabía dónde estaba el banco de alimentos aquí en Alicante, no sabía lo que había que hacer, o sea, no sabía nada. Entonces yo pongo cómo abrir un banco de alimentos. A partir de ahí me sale el teléfono del banco de alimentos de aquí de Alicante, llamo al teléfono, tengo una entrevista en el banco de alimentos y a partir de ese momento se fueron abriendo todas las puertas que Dios quiso abrir. Los papeles eran muy difíciles de poder gestionarlos para que te dieran esas ayudas. Había gente que me decía, yo llevo 7, 8 años para que esto me lo den y no lo hagas porque no lo vas a conseguir. Y yo no sabía, pero no sabía de cómo poder llevarlos a cabo porque necesitabas de gente, trabajadoras sociales, necesitabas gente a tu cargo para que te pudieran gestionar esos papeles. Era algo bastante complicado, al punto de decir de tirar la toalla porque no lo vas a poder hacer. Pero Dios, cuando ya a lo mejor yo decía, si no voy a llegar, iba abriendo puertas. Hubo un momento que el Señor abrió las puertas, el banco de alimentos me dio el visto bueno para recibir alimentos y en ese momento pues yo tengo que organizarme para conseguir un local para poder traer los alimentos. Pues doy con el local que a día de hoy tenemos, hace ya 3 años y medio, gracias a Dios. Doy con un hombre que me lo pone el Señor, porque aunque no es un hombre creyente, pero sí lo ha puesto el Señor para el beneficio de la obra. Este hombre se dedica a dar su economía o a hacer ofrendas a labores sociales, ¿no? Y entonces este hombre me facilitó de una manera el alquiler tremendo. A día de hoy se le paga solamente el alquiler del local y este hombre paga la luz y el agua a su cargo. Incluso hasta el IRPF de los 3 meses los paga este hombre. Una bendición. Vale, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué consecuencias has podido ver a nivel personal tuyo al obedecer a lo que Dios te está diciendo? ¿Qué consecuencias has podido ver? Bueno, pues como bien sabes y desde aquí digo, Juan Antonio está conmigo desde el primer momento. Quiero agradecerte públicamente la labor que estás haciendo porque es de los dos, no es solo mía, sino que es tuya, al mismo compás que el mío, porque estamos los dos en todo momento. Y bueno, pues el salir de la calle y abrirse un banco de alimentos, pues como bien sabes tú, pues hemos visto la mano del Señor, hemos visto su gloria, hemos visto cómo empezó el banco de alimentos. El banco de alimentos empezó con apenas 4 personas, hacíamos reuniones y habían 4 personas y pues a día de hoy, después de 3 años y medio, en el banco de alimentos hacemos las reuniones todos los miércoles a las 5:30 de la tarde y se juntan alrededor de 50, 60, 70 personas. Les predicamos la palabra del Señor, les traemos el Evangelio de salvación, la buena noticia. Y cuando ya hemos terminado nuestro miércoles de nuestro culto, pues le damos su bolsa de alimentos a todo el mundo que venga, independientemente de si tiene o no tiene.
A toda la persona que venga se le da sus alimentos, su bolsa de alimentos. Porque, hermanos, la situación está muy complicada. Habrán personas que vengan a lo mejor por la bolsa de comida. Pero nosotros hemos podido ver cómo esas personas que venían por la bolsa de comida, cuando hemos predicado la palabra, ahora ya no vienen por la bolsa de comida. Ahora vienen por escuchar el mensaje. Amén. Amén. Qué bien. Qué bonito. Y bueno, ¿cuál sería, ya después de todo lo que llevas, cuál sería el balance final que haces del día que comenzaste y hasta donde Dios te ha traído a día de hoy? Bueno, creo que haciendo un resumen de todo lo que he hablado, la base principal de un creyente en su vida espiritual es darle la gloria a Dios. Amén. En todo lo que hagamos siempre es darle la gloria al Señor. Y en base a eso tenemos que saber que el propósito de Dios aquí en la tierra, aunque a veces sea difícil decirlo y a veces sea difícil aceptarlo, pero el propósito de Dios no es arreglar problemas, no es arreglar situaciones, no es arreglar a lo mejor incluso una enfermedad, y me conduelo con esas personas que estén enfermas. Pero el propósito de aquí en la tierra es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Compartir, hay que compartir. Amén. Ese es el propósito de Dios, es el periodo de gracia que el Señor nos manda, ¿no? Este tiempo, como en un partido de fútbol, que es el descuento, pues este es el periodo de gracia, este es el descuento que las personas tienen para arrepentirse, ¿no? Entonces el poder ver la gloria de Dios manifestada a lo mejor en nuestras vidas, el poder ver cómo Dios ha obrado a lo mejor a través de nosotros, pues eso es un regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí. ¿Verdad? Amén. Procura, verdad. Y bueno, aquí también está nuestro hermano Abraham, y yo también quería preguntarle cosas, ¿no? Porque él muchas veces predicando nos ha contado testimonios también que a mí personalmente me han hecho bien, con compañeros de trabajo y demás, y también me gustaría saber cómo ves tú este tema en el sentido de cómo les hablamos de Dios, cómo les presentamos. Pues es una muy buena pregunta de reflexión, un poco personal, porque la forma en que cada uno comparte al Señor es también personal. Y referente a lo que pregunta Juan Antonio en el trabajo, hay que dejar claros varios puntos. Lo primero es que cuando una empresa nos contrata, no nos paga por ser Juan Antonio, ni por ser Abraham, ni por ser Mariano. Te contrata por desarrollar unas funciones de tu puesto de trabajo. Bien, yo, como muchos de los que estamos aquí, siempre hemos sido autónomos, ¿no? Porque es lo que nos gusta, trabajar para nosotros, no tener jefes. Pero cuando entras en una empresa a trabajar, te das cuenta que tienes que ejercer un rol, que es por el que te pagan. Y mucha parte de ti tiene que quedarse en el umbral de la puerta. Cuando tú entras en un trabajo que estás contratado por una empresa, que tienes un jefe, que tienes unos compañeros, que tienes un equipo, tienes que tener la facultad de no ser Abraham. Quiero decir, tienes que ocultar mucho de ti, porque en el trabajo no puedes darte a conocer y abrirte a todo el mundo. Entonces, el compartir al Señor se convierte también en una cosa un poco a veces complicada, ¿no? Porque, como bien decían los hermanos, no puedes ir directamente intentando contagiar cosas espirituales que la gente les suena a chino. Es locura, dice la palabra, y la palabra nos deja claro que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para que busquemos las estrategias. No puedes ir directamente porque te toman por loco y no lo entienden. Ahora, ¿cómo he tratado yo de compartir al Señor? Igual que lo vais a entender enseguida, mirad. Una forma de combatir el racismo, por ejemplo. Nosotros somos de etnia gitana, todos, y siempre hablamos del racismo, de que la gente no nos conoce y por eso son racistas. Entonces, ¿cuál es la forma de erradicar el racismo de una forma pues rápida? Que nos conozcan. Cuando se acercan y conocen nuestra cultura, conocen cómo vivimos, quién somos, les cambiamos el concepto que tenían antes. Tenían una referencia, pero tras conocernos ha cambiado su forma de vernos.
Pues en las cosas del Señor sucede lo mismo. ¿Cuál es la mejor forma de compartir a Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Lo que compartía Jesús era quién era el Padre. Cuando la gente estaba con Jesús, era como si estuviese con el Padre. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de compartir al Señor? Que te conozcan. Que conozcan lo que Dios ha hecho en ti a través, hablando de los puestos de trabajo, de tu buen rendimiento en el trabajo, de tu trabajo en equipo. Eres buen compañero, aceptas las normas, aceptas las correcciones, sabes respetar a los que están por encima de ti, a los mandos, a tus coordinadores. Y tú sabes cuál es tu lugar. Y a través de tu testimonio, de tu forma de proceder, de tu forma de hablar, de tu forma de contestar, de tu forma de comportarte, ven algo. Y creerme que se ve. Se ve. Y tarde o temprano hay un momento que viene una persona y te pregunta, tienen curiosidad. Oye, veo algo en ti y ese es el momento de compartir a lo mejor una palabra del Señor. Ya han visto algo, se ha encendido una chispa. Ahí es el momento de decir, bueno, yo la paz que tengo es porque tengo al Espíritu Santo en mi corazón, tengo a Cristo. Yo acepté a Jesucristo como Salvador de mi vida y Él es mi Salvador y leo la palabra de Dios. Es lo único que te puedo decir. O hay gente que viene directamente a decirte, y esto me ha pasado en más de una ocasión. Mira, no sé por qué, pero quiero contarte algo. Eso es casi un estándar ya en el evangelismo así de conocimiento, en el tú a tú, ¿no? Y os voy a contar una experiencia rápidamente. Yo me estaba sacando el acceso, lo conté en la iglesia, yo me estaba sacando el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Yo tenía una profesora, que era mi tutora, una mujer con 3 carreras, brillante, catedrática de la Universidad de Alicante, que el año que yo me empecé a estudiar, ella pues se jubilaba ese año. Y yo hablé 2 veces con ella. 2 veces con ella. Y fue para interceder, fijaos, ¿no? Por eso os hablo de la postura y del comportamiento. Yo intercedí porque había una compañera que estaba teniendo un comportamiento raro. Y antes de que la tutora fuese a echarle la bronca, yo fui a interceder por ella y a decirle, mira, he conocido a esta persona y está pasando por un episodio de trauma, de maltrato psicológico, de maltrato, viene de una relación muy complicada y tal y cual. Y entonces yo medié, ¿no? Pero tras hablar 2 veces con ella, yo estaba un día aquí en la Plaza Argel, en la churrería, desayunando con no sé con quién estaba, y me suena el teléfono, y era mi tutora, a las 8:30 de la mañana. Yo digo, Dios mío, esta mujer, digo, se habrá equivocado, me habrá llamado por error. Yo contesto, me dice, buenos días, ¿puedo hablar contigo 5 minutos? Yo, sí, claro, dime, ¿qué necesitas? Se llama Merche. Y desde aquí le mando un abrazo, porque hicimos mucha amistad y sé que el Señor ha hecho un trabajo en su corazón. Me dice, tengo que contarte algo. Dice, mira, las 2 veces que he hablado contigo, he sentido una paz dentro de mí que no había sentido nunca antes. Y me produce mucha paz cuando hablo contigo. Y hermanos, empezó a llorar y me empezó a contar problemas por los que estaba atravesando. Y yo pues le di 2 consejos y le dije, yo voy a orar por ti, te voy a mandar, le mandé algunas canciones de Marcos Vidal que me gustaban y que vi que el Señor le podía tocar. Y a partir de ahí pues fue un continuo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Señor te ama, le mandaba versos de la palabra y sé que el Señor está haciendo una labor en su vida, lo sé y lo creo. Y espero un día que la pueda encontrar allí en el reino de los cielos. Pero cuando yo después colgué el teléfono, mirad hermanos, no hay nada que te haga sentir más pequeño que cuando Dios te usa. No entiendo la gente que cuando Dios les usa se vuelven grandes, se les hincha el ego. Realmente no lo entiendo, hermanos. Cuando Dios me ha usado, y creo que los hermanos comparten el mismo sentir,
cuando Dios te usa para restaurar a una persona, para hacerle bien a alguien, para que alguien acepte al Señor, cuando alguien recibe algo de Dios de parte de ti, yo no puedo evitar sentirme pequeño, porque veo lo grande que es su obra, lo grande que puede hacer Dios a través de nosotros, y que somos meros instrumentos, pero en sus manos. Y Dios puede hacer tanto. Así que doy gracias al Señor. Gracias al Señor porque nos usa, porque nos hace sentir pequeños y porque cuenta con nosotros. Es un privilegio tan grande. Eso sí que lo siento. Siento un privilegio grande. No es ego. No es algo que me haga grande a mí. Pero sí que me siento privilegiado cada vez que Dios me usa. Sea tocando la batería, mandando una canción, regalando un CD. ¿Os acordáis de lo que contamos antes? Sea lo que sea, pero Dios puede hacer cosas gigantescas a través de ti. A través de... ¿Qué dice la palabra? En lo poco me has sido fiel. Hay un proverbio, creo que dice: no menosprecies el día de las pequeñeces. Hay cosas pequeñas, dice la palabra del Señor, que un pequeño fuego enciende un grande bosque. No tengas en poco lo que el Señor ha puesto en ti. Puede hacer grandes cosas contigo. Esa es mi experiencia en cuanto al evangelismo. Precioso. Maravilloso. Amén. Y bueno, se han tocado muchos temas aquí. Se ha hablado del evangelismo de una forma transversal, un enfoque más social, un enfoque más personal. Hemos tocado el evangelismo laboral también. Y bueno, se abre un poco ronda de preguntas antes de cerrar. No sé si a alguno de los jóvenes le ha surgido alguna incógnita, tiene alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos comentado. Por ahí, por aquí, izquierda. ¿No? A mí me gustaría contar alguna experiencia. Amén. Tírale, Mariano. Amén. Bueno, yo de las primeras veces que evangelizaba, hubo una de las experiencias que más me marcó, y es que había un matrimonio con 70, 75 años, muy viejos, que dormían en hacienda. Y con el frío que hacía todas las noches durmiendo ahí. Y yo les repartía los bocadillos y les presentaba la palabra del Señor. El hombre me la aceptaba, pero la mujer nunca me aceptaba la palabra del Señor. Me decía: a mí no me prediques de ese Cristo que tú le estás hablando a mi marido. Y yo iba todas las semanas, les repartía los bocadillos, pero la mujer se negaba siempre. Y cierto día, yo ya le reparto el bocadillo al hombre, y ya a la mujer no le predicaba, le daba el bocadillo, pero no le predicaba. Le predicaba al hombre, y ya me di la vuelta y me dice: oye, a ver, háblame de ese Cristo que tú le estás hablando a mi marido. Y le hablé del Señor, aceptó a Cristo en su corazón, y la sorpresa mía fue que a la semana siguiente, cuando yo volví a darle al lugar donde les daba los bocadillos, estaba el hombre solo. Y le pregunté por su mujer, y me dice el hombre: hace una semana que murió. La noticia es triste, pero es una noticia que llena tu corazón de alegría, de que has presentado el Evangelio en el momento que Dios puso. Amén. Y esa fue una experiencia muy bonita en mi vida. Y ya corto, ya cuento la última, que me pasó esta Nochevieja, el día 31 de Nochevieja. Yo normalmente, siempre cuando va a cerrar el año, pues antes de irme a cenar a casa de mi padre, pues cojo a mi mujer y mis hijos y nos ponemos a orar para despedir el año y presentar el año. Y ese día justamente yo a las 8:15 cogí el móvil que tengo del banco de alimentos, lo encendí con la intención de felicitarle a los hermanos. Y justamente enciendo el móvil y recibo una llamada y un mensaje de una hermana
diciéndome que por favor que vaya al hospital porque su madre le anda horas. Yo la llamo a la hermana y la hermana, por favor, puede venir a orar por mi madre para que le haga la confesión. Vaya. Pues yo, sin dudarlo, pues hermana, no te preocupes que ahora mismo voy para allá. Hermanos, tuve que dejar a mi familia, tuve que arreglarme, irme al hospital un día de 31 de Nochevieja y entré a la habitación, pude orar por esta mujer, aceptó a Cristo en su corazón y justamente en esa misma noche partió con el Señor. Vaya. Esa fue una experiencia también muy bonita que me marcó en este tiempo. Qué bien, pues mira, yo estabas hablando y me estaba viniendo una experiencia que tuve en mi puesto de trabajo, que fue muy las cosas de Dios y lo importante que es escuchar la voz de Dios, ¿no? Mariano, cuando viene a tu corazón y dice, reparte comida, hace esa labor social, abre un banco de alimentos, ser obedientes, ¿no? Yo estaba, y a veces el Señor nos obliga a escuchar su voz y a ser obedientes, ¿no? Pero de una manera como Él lo hace, con mucho amor y con mucho arte, porque Dios tiene mucho arte. Mirad qué bonito. Estaba en mi puesto de trabajo, en mi despacho, y yo estaba tramitando el ingreso mínimo vital. Que diré, bueno, ¿cómo se puede predicar el ingreso mínimo vital? Veréis. Yo estaba en mi puesto de trabajo, vino un matrimonio de en torno a cerca de los 60 años, un hombre y una mujer, se sientan y empiezo a tomarle la documentación, a rellenar el formulario de solicitud del ingreso mínimo vital. Y yo estaba ahí escribiendo y yo tenía puesto unos coros de fondo en portugués y estaban sonando ahí de fondo y le estoy rellenando el formulario y escucho la voz de Dios. Me dice, ora por ella. Digo, Abraham, estás quedando muy mal de la cabeza. Digo, lo ignoro, digo, seguí trabajando y me seguía golpeando el Señor, ora por ella. Digo, Dios mío, no me hagas esto, por favor. No sé quién es esta gente. Encima no eran de nuestra etnia, ¿no? No eran de etnia gitana, porque igual buscan la conexión y sabes que seguro que son simpatizantes o han escuchado. No. Estaba totalmente expuesto. Bueno, total. Se cuelga el wifi. Me quedo sin internet. Digo, vale. Me quedo sin internet de repente. Nunca antes me había pasado. Se corta el internet. Le digo, mire, espere un momento porque el internet se ha colgado, volverá en un momento. Vale, no pasa nada. Me vuelve a decir el Señor, ora por ella. Digo, vale. Digo, mire usted, el internet no vuelve. Pero le quiero comentar algo. Le digo, mire, yo soy creyente. Y me dice, yo también. Digo, vale, ya tenemos un punto. Y me dice, pero, soy creyente, pero no me gusta ir a la iglesia porque eso de los muñecos y todo eso, pues no me gusta. Digo, vale, 2 puntos. Y digo, pues mire, yo siento en mi corazón de rezar por usted, me gustaría orar por usted. Y me dice, sí, por favor, pero con una voz de auxilio desde el fondo de su corazón. Su marido estaba al lado y le digo, ¿usted es creyente? Y dice, yo no. Digo, vale. Digo, ¿le importa que rece por su señora? No, a mí no me importa. Digo, vale, cierro la puerta. Subí el volumen de las alabanzas. Hermanos, aquel despacho se llenó de la presencia de Dios de una forma tan impresionante que en pocos cultos, en pocas reencuentras, pocas veces orando en mi cuarto a solas, he sentido esa intensidad de presencia de Dios que invadió aquel espacio. Me quedé mirando al hombre y estaba sobrecogido como un niño, mudo,
porque él dijo que respetaba, pero estaba sobrecogido por la esfera de la que se llenó aquella habitación. Estaba la misma presencia de Dios en aquel lugar invadiéndonos. Es que podía orar. Es que podía articular una palabra, hermanos. Empecé a llorar como un niño. Empecé a orar por aquella mujer con las pocas palabras que podían salir de mi boca. Aquella mujer rompió a llorar como una niña. La presencia de Dios nos invadió. Cuando pudimos tranquilizarnos un poco, porque fue un momento muy intenso con el Espíritu Santo. Es que fue una obra de Dios tremenda. Comenzamos a hablar, la mujer me empezó a contar unos problemas que tenía. La aconsejé, le dije, vaya usted a la iglesia, mire, tenemos la iglesia en tal sitio. Yo no sé si hoy por hoy asiste a alguna iglesia o no. Sé que Dios hará su obra en ella. No tengo ninguna duda, porque somos llamados a sembrar la semilla. Pero fue una experiencia tan bonita. Y qué importante es escuchar la voz de Dios y ser obediente. Quizás aquella oración en aquel despacho, porque se cortó el wifi, que no fue casual, ha sido crucial para la vida de esa mujer. ¿Quién sabe lo que Dios ha hecho en ella? Amén. Y le doy gracias a Dios por esa experiencia. No, el internet no volvió, tuvo que volver otro día. Pero Dios se llevó la gloria ese día. Amén. ¿Queréis contar alguna cosa más? ¿Tenéis alguna pregunta? Tenemos unas peticiones por las que orar. Antes, ¿queréis compartir algo? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? Vale. Tenemos algunas peticiones y voy a ir mandando para no hablar solo yo, que además no me gusta nada mi voz. Vamos a poner ese fondo musical, Jesús, y vamos a comenzar a orar. Mirad, tenemos 5 peticiones que han puesto en el chat. Una es de Antonio Romero, que pide oración por su hija Lucía, que la van a operar mañana. José, haz tú esta oración, ¿vale? Se llama Lucía, es la hija de Antonio Romero. Señor y Padre Santo Celestial, Dios mío, quiero hacer esta oración, Dios mío, dándote muchas gracias primeramente, Señor, porque me permites hacer esta oración. Te quiero presentar a mi corazón, Dios mío. Te quiero presentar mi boca también, Señor mío. Te quiero presentar, Dios mío, esta petición que tienen, Dios mío, de nuestro hermano Antonio, Señor mío, que mañana va a tener una operación de su hija, Señor. Amén. Señor, yo quiero pedirte a ti, Señor mío, que tú eres el Dios que hace todo de lo imposible, Señor mío. Te quiero rogar, Dios mío, que tú eres el Dios que tiene todo el control. Que mañana, Dios mío, esa operación salga bien, Señor mío. Que ellos puedan ver tu mano, Señor. Que puedan sentir en cada momento que tú estás ahí, Señor mío. Que le des la paz, la tranquilidad que solamente tú puedes dar, Señor, y que su corazón necesita, Señor. Te quiero rogar, Dios mío, para que tú los guardes, Señor, para que tú los cuides, Dios mío, que quites toda inquietud, toda ansiedad que tengan, Dios mío, que quites todo miedo, Señor mío, y que pueda, Dios mío, salir todo bien para tu gloria, Señor mío. Amén. Que se hagan sanas, Dios mío, que puedan, Dios mío, disfrutar de la salud que tú les has dado, Señor mío. Amén. Te quiero dar muchas gracias porque me permites hacer esta oración y te la vengo presentando a ti, Señor mío, sabiendo que están en las mejores manos, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El Tono y el hermano Tono y la hermana Conchi nos pedían oración por su casa también, el Tono y la Conchi. Mariano, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Señor. Te rogamos, Dios mío, por nuestro hermano Tono, Dios mío, nuestra hermana Conchi, Señor, por su casa, Dios mío, por sus hijos, Dios mío, por sus nietos, Señor, por todo lo que les rodea, Padre bueno. Te ruego, Dios mío, que los cuides, que los guardes, Señor, que tu presencia los inunde, Dios mío, y puedan, Dios mío, encontrarse contigo, Dios mío, en esta hora, Señor. Que tu palabra venga golpeando, Dios mío, venga destruyendo todas las fortalezas, Dios mío. Y que tu presencia, Señor, sea el descanso que habite, Dios mío, en su hogar, Dios mío. Bendícelos, Padre bueno, y guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Juan Antonio, oras por Raquel, que nos pide oración por su hermano Samuel y Esperanza, para que Dios les bendiga su plan y su propósito en ellos. Señor y Padre Celestial, Dios mío, te quiero presentar a estas 2 personas, Dios mío, por las que nos pedían oración, Señor.
rogándote, Dios mío, porque tu Santo Espíritu, Dios mío, venga dirigiendo, Señor, venga gobernando esas vidas, Dios mío, para que tu poder, Señor, y tu gracia, Señor, se manifiesten en ellos, Señor Jesús, para que puedas cumplir tu propósito, Señor, y todo aquello que tú tengas pensado para ellos, Señor Jesús. Te quiero dar gracias de antemano, Señor, porque toda persona, Dios mío, a la que tú perdonas, a la que tú llamas, Señor, a la que tú la traes, Señor, a la comunión contigo, Dios mío, es algo de agradecer, Dios mío, y te quiero dar gracias por sus vidas y rogarte, Señor, que así lo hagas, Dios mío, que puedas perdonar, Señor, todo aquello que esté mal en ellos, que puedas corregirlos, Dios mío, y que puedas llenarlos de tu presencia, Señor, y bendecirlos en todas las cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Nos pide también oración la hermana Cristina, que necesita ayuda del Señor. Por favor, Diego, oras por Cristina. Padrecito mío, te presento a tu hija, Padre Santo, que pide, Señor mío, ayuda. Yo, Señor mío, te la encomiendo a ti, Padre Santo, porque tú eres el único que puedes ayudarla, Padre mío. Tú sabes perfectamente, Señor mío, cuáles son sus necesidades, de que está necesitada, Padre mío. Tú eres, Señor mío, el mejor consejero y la mejor compañía que puede tener cualquier persona, Dios mío. Nunca se sentirá sola, Señor mío, si ella te aclama, te busca y te siente, Señor mío. Amén. Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de que esta mujer, Señor mío, pida oración, Señor mío, y yo te diga, Señor mío, mira, Señor mío, a tu hija, ayúdala, Padre Santo. Que tu presencia, que tu gloria, que tu Espíritu Santo, Señor mío, descienda a ella, Padre Santo, y a su casa. Y la guarde, Señor mío. Guárdala, Señor mío, en esas manos, Padre Santo. Y que ella vea, Dios mío, lo único que tú puedes hacer, que es traer santísima felicidad, Padre Santo. Muchas gracias, te la presento y cúbrela, Padre Santo, con tu manto. Gracias, Dios mío. Amén. También hay una hermana que nos pide oración por su padre, que tiene la cadera mal, y por su tío Ramón, que está ingresado. Por favor, Aarón, ora por estas personas. Señor mío, Padre, te doy las gracias, Señor Jesús, que puedo alzar mi voz, Dios mío, para orar, Dios mío, Señor Jesús, por nuestros hermanos, Dios mío, que están, Dios mío, con dificultades, Dios mío, Señor de salud, Dios mío. Yo te ruego, Padre eterno, que te manifiestes en sus vidas, Dios mío, y que toques esa cadera, Dios mío, Señor, y que al hermano Ramón, Dios mío, Señor, le des, Dios mío, esa bendición, Dios mío, de gozar de salud, Dios mío. Guárdalo, Dios mío, Señor, de todo mal, Dios mío. Guárdalo, Dios mío, Señor, de las mentiras que pueda susurrar el enemigo, Señor Jesús, a sus vidas, Dios mío. Te ruego, Señor Jesús, que les des la confianza, Dios mío, para que vivan, Dios mío, con paz, Dios mío, de que tú eres un Dios grande, Señor Jesús, y misericordioso, Padre, que tú escuchas, Dios mío, Señor, y eres bueno, Padre mío. Señor, nunca los abandones, Dios mío, nunca los desampares, Señor Jesucristo, guárdalos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay otra hermana que pide oración por su matrimonio, porque quiere que su esposo vuelva a los caminos del Señor. Por favor, Coque, ¿puedes hacer esta oración? Señor y Padre Celestial, Dios mío, te presento, Señor, el hogar de esta hermana, Señor. Te pido, por favor, Dios mío, que tu presencia, Dios mío, se manifiesta en su casa, Dios mío. Amén, Dios. Que se convierta, Dios mío, proceda al arrepentimiento, Señor. Que choque contigo, Dios mío. Te pido, por favor, que salgas a su encuentro, Dios mío. Que vea en ti, Dios mío, el refugio, Señor. Te pido, por favor, Señor, que lo convenzcas, Dios mío, con tu Espíritu Santo, Dios mío. Que tu soplo de vida, Dios mío, entre en él, Señor. Que se dé cuenta, Dios mío, de que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y que sin ti no se puede vivir, Dios mío. Que choque contigo igual que un día chocamos todos nosotros, Dios mío. Y que se enamore perdidamente de ti, Dios mío. Te pido, por favor, Señor, que tú, Dios mío, le hables a su corazón, Dios mío. Que sane las heridas que pueda tener, Dios mío. Y que tú, Señor, lo transformes, Dios mío. Que tú moldes su barro, Dios mío.
y que sea una oveja para ti, Señor. Te lo pedimos, por favor, Dios mío, y te lo entregamos en tus manos, Señor, para que, Dios mío, forme parte de tu rebaño, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Hay otro hermano en Sabadell que van a operar. Fran, por favor, quiero que hagas esta oración. Hay un hermano de Sabadell que van a operar y la tía Loli pide oración por su nieta, Lola, para que el Señor siga poniendo su mano. Por favor, Fran. Señor y Padre eterno Jesús, en esta hora, Jehová, quería pedirte, Señor, por este hermano Jesús, que aunque yo, Señor Jesús, no lo conozco, Jehová, tú sí que lo conoces, Padre. En esta hora, Señor, quería pedirte, Jehová, que tú bendigas esa operación que van a hacerle, Señor. Que tú seas el guía, Señor, de esos cirujanos, Padre. Amén. Que sea cual sea la enfermedad que tenga o el mal que tenga, Padre, tú puedas sanarlo, Señor. Que tu voluntad sea que salga bien esa operación, Padre eterno. Aunque no lo conozco, Señor, es un hermano en Cristo más, Señor. Y eso es lo que hace grande a tu iglesia, Señor. La unión que tenemos, Señor, aunque no nos conozcamos, Padre. Te pido que lo bendigas, Señor, que pueda salir perfecta esta operación y que tú estés con él en todo momento. A la vez, Señor, te pido por mi prima, Señor, la hija de mi tía Lori. Te pido, Señor Jesús, que tú la bendigas, Padre eterno, que tú le sanes los dolores que tiene, Señor. Aún así, muchas gracias, Señor, por la operación que ha salido toda bien, Señor. Amén. Tú has estado con ella, Jesús. Amén. Gracias te doy, Padre, porque tú has estado con ella y con todos nosotros. Pero aún así quería pedirte, Señor, que todo siga evolucionando bien y que estés con toda su familia y que todo pueda salir perfectamente, Señor. Gracias por todo, Señor. Y de verdad, estate con los enfermos, Padre eterno de tu reino. Sana tu iglesia, Padre, y que puedan ser testimonios vivos, Señor, de que tú sanas y haces milagros en nosotros, Padre. Gracias de corazón, Señor, y sánalos si en tu voluntad está, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una presencia del Señor muy fuerte sobre este lugar ahora mismo. Quiero aprovechar, antes de dar gracias y hacer un anuncio, para que adoremos juntos al Señor un momento. Jesús, dale volumen a ese piano. Quiero que cantemos todos juntos esta alabanza y que en las casas la gente se contagie de esta adoración. Sube el volumen. Vamos a adorar todos juntos al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos, chicas. Vamos. Cántenla en sus hogares. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, nombre al que se doblará toda rodilla, el nombre poderoso de Jesús. Toca, Señor, ahora los hogares. Toca, Señor, llénalos con tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, toca, Dios mío, a tu pueblo. Toda la gente, Señor, que esté escuchando este programa ahora, Señor, sean tocadas por tu Espíritu Santo. Toca, Señor, toca, Señor. Ahora. Vamos. Rey nuestro eres tú, Jesús. Una vez más. Vamos. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te pedimos por Pascual, por su hija, Señor, que se llama Talía, Dios mío, que lleva días con fiebre, Señor. Te pedimos que restaures, Señor, que cambies, que transformes, Padre, que reprendas, Señor, toda enfermedad, Dios mío, que te lleves, Señor, todo aquello que está atormentando esas vidas, Señor. Sana, Señor, te pedimos que pongas tu mano de sanidad en ella, Padre. Gracias, Señor. Damos gracias juntos, hermanos. Vamos a dar gracias juntos al Señor. Dale gracias conmigo. Desde vuestros hogares también vamos a darle gracias al Señor por esta noche preciosa y bendita. Gracias, Señor, porque una vez más lo has hecho, Señor. Has tocado nuestras vidas, Señor. Tú nos das un enfoque distinto cada día, Señor, de quién eres tú, Padre. Tú nos das un enfoque nuevo cada día, Señor, acerca de tus caminos, de tus propósitos, de lo que quieres hacer con nosotros. Dios mío, te pido por todos los que están en sus hogares, Señor, para que tú rompas sus moldes, Señor. Les lleves más allá de lo que conocen de ti, más allá de lo que han experimentado de ti, Señor, más allá de lo que les han enseñado de ti, Dios mío. Demuéstrales que tú eres mucho más, Señor, que tú no tienes límites, Padre. Muéstranos tu gloria, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Damos gracias al Señor por esta noche, hermanos. Queremos anunciar a toda la audiencia el próximo miércoles a las 10 de la noche, como siempre, en el mismo perfil. Tendremos el podcast de Un hogar conforme al corazón de Dios. Y se abarcará la temática de cuál es el rol del hombre. Y todos los lunes tendremos el podcast de los jóvenes. Así que les animamos a que se sigan conectando, sigan compartiendo. Por favor, agreguen nuestro perfil, compartan en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, etc. Porque nunca sabemos a dónde puede llegar una simple semilla que puede ser un compartir, un enlace de nuestro programa. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.